adaptando a lo largo de toda la vida a diferentes situaciones. Ejemplo típico, clarísimo, lo que estamos viviendo hoy. Nos adaptamos. Hay gente que se adaptó mejor que otra, ¿verdad? Hay gente que no se adaptó y se murió. Hay gente que no se adaptó y se deprimió. Hay gente que se adaptó y aprendió. Aprendió a usar la tecnología, aprendió a convivir mejor con sus seres queridos en la casa, que está todo el día juntos, aprendió a hacer gimnasia por Zoom, qué sé yo. Se adapta, ¿verdad? Bien, o sea que todos tenemos esa capacidad. ¿Por qué tenemos esa capacidad? ¿Se acuerdan que les había dicho que la inteligencia tenía que ver con una adaptación, es decir, con un equilibrio que continuamente vamos buscando? Equilibrio entre asimilación y acomodación, Sí, profe. y que la asimilación tiene que ver con la acción que nosotros, sujetos, hacemos sobre los objetos, ¿no? Ustedes, no sé, Macu sujeto, actúa sobre el texto, que es un objeto, y lo incorpora a sus estructuras cognitivas. Es una experiencia, es un trabajo, es una acción que hace Macu con el objeto texto. Pero a su vez, el objeto texto la modifica a Macu, ¿no? Por la información nueva que le da. Entonces ahí se provoca ese equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Hasta acá es lo que habíamos desarrollado la semana pasada. Y además habíamos dicho que desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos continuamente en ese juego de equilibrio, desequilibrio, reequilibrio. Continuamente. ¿Por qué? Porque la vida nos va trayendo continuamente estímulos, conflictos, problemas, y vamos necesitando cada vez nueva información para poder resolverlo. Esto es a lo largo de toda la vida. Materia, anatomía. Gran conflicto para ustedes. Bien, están en este momento en un desequilibrio. No entiendo nada, no retengo las palabras, tengo un montón de conceptos, no los puedo memorizar. Ahí están en un desequilibrio. ¿Qué van a hacer? Van a apelar a saberes previos, porque para aprender algo nuevo siempre hay que anclarse en algo que ya tenemos, y van a ir incorporando de a poco, van a ver, a medida que estudian cada vez más, además a medida que vayan ubicando en el cuerpo los diferentes nombres, y van a ir logrando el reequilibrio, ¿verdad? Hay un reequilibrio, hasta que venga de nuevo otro tema, y los vuelva a desequilibrar. Y así va a ser siempre. Y así va a ser siempre, siempre, a lo largo de toda la vida. Así fue siempre, de hecho. Bien, entonces, equilibrio, desequilibrio, reequilibrio. Bien, ahora bien, dijimos que nacemos inteligentes, ¿verdad? Pero, ¿ustedes vieron algún bebé hablando? ¿Hablan los bebés? No, profe. No. Obviamente que no. Sin embargo, estamos diciendo que este bebé es inteligente desde que nace. Entonces, ¿cómo? Bueno, Porque es capaz de aprender, profe. bien, primero porque es capaz de aprender. O sea, que tiene esa capacidad de la inteligencia. Pero la inteligencia del bebé es una inteligencia que no tiene que ver con el pensamiento por ahora. Porque para poder pensar hay que tener lenguaje y hay que tener representaciones mentales. O sea, idea de los objetos que permanecen en nuestra mente. El bebé todavía no lo tiene. Pero tiene una inteligencia sensorio-motora. Entonces yo lo voy al Power para explicárselo. Yo ya doy por sentado que no se suma nadie más. Qué lástima. Arranco entonces, o sigo. Vamos con el Power, con la presentación. Bien. Piaget nos había dicho que el desarrollo de la inteligencia pasa por diferentes estadios, ¿verdad? Desde que nacemos, los estadios son etapas donde la inteligencia va pasando de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Y la primera inteligencia, dice Piaget, es la que se identifica en un bebé desde que nace, 0 meses, a más o menos 18 o 24 meses. Ahí podríamos poner más que 18, 24 meses. ¿Y cómo se llama este primer estadio de la inteligencia? Sensorio-motora. ¿Por qué? Porque esta inteligencia del bebé se construye a partir del estímulo que recibe el bebé a través de los sentidos, ¿no? Y por el movimiento. Por supuesto
¿Y se acuerdan que habíamos dicho que nacemos con algunas condiciones que nos permiten desarrollar la inteligencia? Bueno, eso con lo que nacemos son reflejos. El primer reflejo es el reflejo de succión, ¿no? Que es el que me permite, de hecho, alimentarme para poder sobrevivir. Entonces, esta inteligencia sensoromotora empieza a construirla el niño a partir del estímulo que recibe del medio y él que va interactuando primero con la succión, que es lo primero que sabe. O sea, chupa todo. Primero va a chupar lo más cercano, en la teta, que además la considera como parte de él, ¿se acuerdan? El objeto indiferenciado. Después va a reconocer su dedo, va a chupar su dedo, su pulgar, su puño, ¿verdad? Y cada vez va a ir desarrollando movimientos más dirigidos, más intencionales, a objetos externos a él, cada vez más alejados de él. Será el sonajero, será el cunero, será una mantita. Bien. Llegado a los 24 meses, o sea, a los 2 años, que los esquemas de pensamiento se van haciendo cada vez un poquito más complejos, él va incorporando más información, todavía no habla, no hay lenguaje, pero hacia los 2 años, el niño empieza a lograr retener en su aparato cognitivo las imágenes objetos. Por lo tanto, de a poquito va a poder empezar a nombrarlas sin necesidad de tenerlas presentes. Entonces ese universo de conocimiento es amplio, la pelota, el autito, el sonajero, la mamadera, la manzana, o sea, un montón de cosas que las va a poder evocar, o sea, recordar y poder nombrarlas. Y ahí aparece el lenguaje. Primero un lenguaje, obviamente, incipiente, ¿verdad? A veces son palabras que ni entendemos, pequeñas frases, pequeñas sílabas, ta, ma, pa, pa, ta, ca, 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 qué sé yo. Pero que para él ya tienen un sentido, porque le evocan un objeto, ¿verdad? Entonces, el logro de este primer estadio de la inteligencia es el lenguaje. ¿Vamos bien hasta acá? Primer estadio de la inteligencia de Piaget. Sí, Sí, profe. sí, profe. Bien. ¿Preguntas? Vieron que, y quedamos claro que siempre aprendemos con la experiencia, con la acción, con la construcción. No aprendemos ni copiando solamente, ni imitando solamente, ni memorizando solamente, ¿verdad? Bueno, les voy a compartir este videito. Les voy a compartir este videito para poder ver y desarrollarles la etapa sensorio-motora. Mucho para hacer acá el profe de educación física, por ejemplo, estimulando al bebé. ¿Se ve, chicos? Sí, sí. Sí, se ve. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Digo, mucho para hacer en esta etapa, porque el profe de educación física, en caso de que trabaje, por ejemplo, en intervención temprana, va a estimular a este bebé para darle la mayor cantidad de estímulos. Los estímulos siempre vienen del exterior. ¿Para qué? Para que él tenga el deseo, la necesidad de ir explorando esos objetos. Una gran etapa de exploración, una gran etapa de ejercicio. De hecho, el juego de esta etapa, de 0 a 2 años, se llama juego de ejercicio. Es un movimiento que el niño repite porque le dio placer. Solo por eso. Entonces, repite el movimiento de chuparse el dedo, repite el movimiento de tirar un objeto para que alguien se lo devuelva, repite el movimiento de taparse la carita con un objeto, con una sábana y destaparse, ¿sí? Juego de ejercicio, repite movimientos. Bien, veamos qué. Estamos en la estadio sensorio-motor, de 2 años. Miren cómo el bebé ya dirige intencionalmente la mirada al objeto, ¿verdad? Ahí hay una coordinación, si se quiere, visual, visoperceptual, ¿verdad? Que
Probablemente estos bebés tengan más de 3 meses, esto el bebé al mes no lo hace, lo hará a partir de los 3 meses. Primer estadio, mes de vida, 0 mes. ¿Qué hace el bebé con sus reflejos innatos? Chupa, nada más. Básicamente lo que hace el primer mes de vida el bebé es tomar la teta o la mamadera, dormir, hacer sus necesidades y no mucho más. ¿No? ¿Y por qué lo logra? Porque nació con ese reflejo de succión. No lo aprendió. Eso es innato. Cuando algo es innato es que no lo aprendimos, lo trajimos desde antes de nacer. Miren, nacemos con el reflejo tónico del cuello, el niño va a empezar, el bebé va a empezar a mover, a poder subir el cuello y conservar el movimiento, el reflejo de prensión, agarrar. Primero gateo, fíjense cómo esto a partir, por supuesto, de un proceso de maduración neurobiológica, mielinización, va pudiendo subir el cuello, empieza a poder mantener primero la cuadripedia, todavía esto no es cuadripedia, para después llegar a la bipedestación. Todo esto lo logra porque tiene estos reflejos innatos. Esperen un poquito que hay alguien afuera, hay alguien en la puerta. Esperen, ¿eh? Cuando digo una puerta es alguien que está acá. Ahí está, los reflejos innatos. Sí. La segunda subetapa de este periodo de inteligencia sensorio-motora es el de las reacciones circulares primarias. Miren lo que pasa acá. El bebé, de casualidad, el bebé, de casualidad, descubre que puede chuparse el pulgar. ¿No? De casualidad. Y querer repetir. Por eso va, ay, me suena el teléfono y me distrajo, chicos. El bebé va a buscar repetir el placer que le generó el chuparse el dedo, que además, ¿saben qué? Lo descubrió de casualidad. Estas reacciones son movimientos que el niño va a repetir, por eso son circulares, porque los repite, y lo descubrió de casualidad. ¿Por qué son primarias? Primero porque es lo primero que le pasa, es bien rudimentario, y se centra en el propio cuerpo, o sea, en este caso en el pulgar. Será el pulgar, será el puñito, pero no más que eso. Esto hasta acá llega un bebé de 1 a 4 meses. Reacciones circulares Y, primarias. perdón, si es al azar, si es al azar, ¿puede ser que lo descubra como que no? ¿O sí lo descubre? Sí o sí lo descubre, porque el niño, al bebé a esa edad, tiene unos movimientos compulsivos del cuerpo, de las manos, y sí o sí va a destinar en algún momento el pulgar a la boca. Acordate que él ya viene ejercitando la succión con el mecanismo reflejo. Así que sí o sí lo descubre, si difícilmente no, es que si no lo descubre estamos al horno. ¿Por qué? Porque después no va a haber próximas reacciones. ¿Sabes? O sea que esta etapa se tiene Ok. que dar sí o sí. Ah, como que se va desencadenando todo. Claro. Es más, si no le estaría pasando, y ya sería un indicador de que algo del orden madurativo estamos teniendo, ¿me entendés? O sea, lo esperable es que esto pase, sí o sí. Bien. La segunda. La tercera subetapa, este periodo, chicos, se divide en 6 subetapas, ¿verdad?
La primera es la de los reflejos, la segunda es reacciones circulares primarias, la tercera es las reacciones circulares secundarias. Y pasa lo mismo, pero descubre de casualidad que puede chupar o mover un objeto, también lo descubre de casualidad, y lo que como le gustó, lo repite. Ya no su propio cuerpo, ya no su pulgar, sino otros objetos. El cunero, el sonajero, ¿sí? Es como que ven como de a poquito va ampliando un poquito su universo. Primero era solo su dedito y ahora ya empieza a incorporar otros objetos. La cuarta subetapa, coordinación propositiva. Vieron que ya tenemos esquemas desarrollados cada vez más complejos. Bueno, en esta subetapa 4, ya el niño provoca los movimientos porque quiere lograr un objetivo. Por ejemplo, va a provocar un movimiento de, no sé, de reptar, porque quiere llegar a agarrar un objeto. Se pone un objetivo y se mueve para lograrlo. ¿Sí? Miren, nuevamente la evolución. Ya estamos entre los 8 y los 12 meses, ya tenemos maduración como para poder gatear, no todavía para bipedestar, pero me pongo un objetivo y me muevo para lograrlo. Ya hay más esquemas armados, ¿eh? La quinta, reacciones circulares terciarias, es decir, se complejizaron los esquemas y el niño va a poder resolver, por ejemplo, apilar objetos del más grande al más chico y que se sostengan, va a poder armar una torre, por supuesto ya gatea, probablemente ya camina, ¿eh? O sea, nuevamente, esquemas que se van complejizando y que se van seguramente coordinando entre ellos. Coordina el esquema de prensión con el esquema de coordinación visomotora, ¿no? Y va logrando cada vez mayor complejidad en sus estructuras cognitivas. Mira, esto vemos que es re difícil para un bebé. ¿No saben qué difícil que es encajar el objeto en formas, que además no son formas sencillas, pero evidentemente el niño va a ir probando, va a ir experimentando y lo va a ir logrando? Ni qué te cuento esta torre que hizo acá. Pero para llegar a esto, ¿saben las veces que este bebé experimentó y no le salió? Y primero, obvio que se chupó todo, ya. La primera exploración la hizo a través de la boca, ¿verdad? Y después seguramente los arrojó, y después puso primero uno y después otro, y así fue probando y probando hasta que logró su objetivo. Bien, la última subetapa, chicos, que es cuando ya casi llegamos a los 2 añitos, ya el niño logra dar soluciones mentales a pequeñas situaciones. Por ejemplo, si vos le das un palo para que él introduzca aros, no va a probar de forma torpe y arbitraria, sino que probablemente vaya primero a saber que va primero el más grande, después el mediano, después el más pequeño. ¿Por qué va a lograr esto? Bueno, porque ya tiene en su estructura cognitiva un montón de conocimientos que le permiten adelantarse, que le permiten prever. Obviamente operaciones muy sencillas, ¿no? No le vamos a una cuenta de más, pues no te lo va a poder hacer, obviamente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué logra esto? Porque ya a esta altura logró conservación de los objetos, permanencia de los objetos, es decir, como les explicaba antes, construyó las imágenes mentales de los objetos y puede adelantarse, puede prever algunas soluciones. Miren,
esto es un juego de encaje, ustedes ya saben, los mil ladrillos, o los... Sí, no son los mil ladrillos, bueno, juego de encaje. Y esta niña, que tiene un poquito más de 2 años, probablemente esta estructura para ella tiene un sentido. Si le preguntamos, ¿qué estás haciendo? Por ahí nos dice, estoy haciendo un castillo. Está evocando la idea de castillo y la está pudiendo simbolizar con objetos. Miren todo el laburo que está haciendo, la complejidad de eso, ¿no? Bueno, y todo lo que tuvo que hacer hasta llegar a ese momento. ¿Se dan cuenta de lo que es la inteligencia, no? Es un laburazo. Bien, hasta acá. Preguntas. Inteligencia sensorio-motora. ¿Se comprendió? Profe, Vale. ¿me podés explicar el... ¿Qué pasó? Perdón, sí, te explico lo que quiero. Si me podés explicar el ¿cómo era? Subestadio, Sí, 5, el número 5 que no lo entendí. subestadio 5. Reacciones circulares terciarias. ¿Eran las Sí, terciarias? sí, eran las terciarias. Donde el niño logra resolver problemas combinando diferentes esquemas de conocimiento. Por ejemplo, a poder apilar objetos de mayor a menor, todavía no los puede adelantar con la mente. O sea que todavía tiene que probar, pero va a lograr armar, por ejemplo, una pila de mayor a menor, combinando esquemas de conocimiento. Ahí ya prueba tamaños, va viendo que primero va uno y después va otro, y después va otro, y después va otro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logra? Por ensayo, por experiencia, porque va probando, porque se va equivocando. Acá aparece nuevamente el concepto de error constructivo que no se los dije, porque el niño prueba, no le sale y no deja todo, no, vuelve a probar, ¿no? Entonces, circulares, esquemas circulares terciarios. Disculpen que los moleste, estoy trabajando. Esto de quedarse en casa se complica. Bueno, decía, entonces, reacciones circulares terciarias en tanto que repite movimientos, pero que son bastante más complejos que la etapa anterior. Básicamente quédense con esa idea. No sé si te expliqué o te confundí más. No, sí, entendí. Cuando él va probando cosas, tratando de apilar o ordenarlo sería. Claro, pero básicamente quédate con esta idea. Lo que va a lograr en esta etapa, hasta los 18 meses, va a ser más compleja que la etapa anterior. El mecanismo te diría que es medio similar. Repetir, pruebo de nuevo, ejercito y voy logrando. Cada vez va logrando cosas más complejas, con el mismo mecanismo. Repetición, 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 ¿eh? De la experiencia. Pero todavía no puede adelantar nada a nivel mental. Lo va a hacer recién en el subestadio siguiente. Listo, profe, gracias. Nuestro Y trabajo... siempre, digamos, una incluye a las que vienen anteriores, digamos, ¿no? Siempre. Siempre. Tal cual. Buenísimo tu acotación, Chaluca. Ningún estadio se pierde. Se integra en el siguiente. Se integra en el siguiente. Es más, miren hasta qué punto les voy a decir cuando volvemos a la inteligencia sensorio-motora. Si yo no supiera nadar y me enseñan, probablemente los primeros movimientos van a ser de ejercicio, puramente de ejercicio, donde yo voy a tener que experimentar el movimiento. No voy a poder anticiparme nada porque es un saber que por ahí no lo tengo, ¿no? Por ahí puedo saber otras cosas al respecto del agua, la presión, yo qué sé. En relación al movimiento de nadar, que para mí fue una disciplina que me la están enseñando a foja cero, es como que vuelvo de alguna manera a una inteligencia eminentemente motora.
porque va a ser de ejercicio, ¿no? Y que seguramente primero lo voy a hacer mal, y me van a corregir, y lo voy a volver a practicar, y voy a ir mejorando de a poco, hasta que logro automatizar el movimiento. Viste que los nadadores no es que están pensando, ahora saco la cabeza, respiro, la vuelvo. Bueno, cuando yo empecé a nadar, todo ese ejercicio, hasta que lo tuve que naturalizar, introyectar, y más creo que ahora si lo vuelvo a hacer no me va a salir, porque no practiqué más natación. Bueno, ese ejercicio primero lo tengo que racionalizar, hasta que después lo termino introyectando. Bueno, pero básicamente, tal como dijiste vos, un estadio se integra en el otro. Bien, llegamos a los 2 años y aparece algo fundamental. Acuérdense, a nivel desarrollo psicosexual, hasta los 3 años estamos con la fase anal, ¿verdad? 3 años controlamos esfínteres, logramos un poquito más de autonomía, vamos solitos al baño, después de la fase anal viene la fase fálica, ¿sí? Y ahí viene todo el tema del complejo de Edipo. Bien. Después de esta etapa, entonces, la inteligencia sensoriomotora, ¿con qué condice? Con la fase oral, ¿verdad? Todo pasa por acá, por la boca. En la próxima fase anal, y básicamente y sobre todo, fase fálica. Y vamos a entrar en el otro periodo de la inteligencia, que es la inteligencia preoperatoria o prelógica. Comparto. Cualquier cosa me preguntan, chicos. Bien. ¿Qué logramos? ¿Qué adaptación logramos en esta etapa? Logramos la adaptación del lenguaje, logramos la representación mental de los objetos, la permanencia de los objetos en las estructuras cognitivas. Y chicos, miren, esto es tan fundamental como que si no hubiéramos logrado esto, hoy ustedes no podrían estar sentados ahí, básicamente, porque no hubieran logrado el lenguaje en ninguna de sus manifestaciones. De hecho, estamos en presencia de una discapacidad, por ejemplo, intelectual, por ahí una de las problemáticas que tenemos en esta etapa es la imposibilidad de lograr la representación mental de los objetos, ¿no? Pero bueno, en condiciones normales, un niño entre 2 y 7 años logra permanencia de los objetos, es decir, poder evocar, recordar un objeto y nombrarlo sin necesidad de estar enfrente de él. ¿Queda clara la idea? Sí, sí. Sí, profe. No solamente objetos, sino también acciones, ¿verdad? Todo esto nos va a permitir, por ejemplo, que juguemos a la maestra, que juguemos a la mamá, que juguemos al doctor. ¿Por qué podemos jugar al doctor o a la maestra sin necesidad de estar enfrente de una maestra o de un doctor? Bueno, muy bien, porque podemos evocar estas experiencias que ya tuvimos con la maestra, con el doctor, jugando a la verdulería, jugando a la mamá, ¿sí? Podemos evocar objetos y experiencias. ¿De qué forma las podemos evocar, dice Piaget? Bueno, a través del lenguaje, obviamente. A través del dibujo, porque yo puedo hacer un dibujo, aunque sea un mamarracho, y decir, acá dibujé un nene, estoy evocando un nene, me estoy acordando de un nene, que para mí el nene es este mamarracho, este garabato, no es mamarracho, perdón, garabato, que es la primera manifestación de dibujo que tiene un niño, a partir de 2 años. ¿De qué otra forma puedo evocar? A través del juego, el juego simbólico, ¿no? El juego reglado, el juego dramático. Un juego dramático que me implica poder imitar a la mamá, por ejemplo, si estamos jugando a la mamá, imitar a la mamá sin necesidad de estar viéndola. Se llama imitación diferida. Entonces puedo reproducir escenas solamente recordándolas. Otra cosa que aparece en esta etapa, niños que van al jardín, sobre todo, o que tienen hermanitos. Si bien el niño todavía es muy egocéntrico, empieza a darse cuenta que alrededor de él hay otros niños y hay otras personas. Ojo, no siempre le gusta esto, ¿no? Pero bueno, empieza a registrar, empieza a descentrarse
de forma incipiente de sí mismo y empieza a registrar el entorno. A los otros niños. En el jardín es muy típico que un nene está jugando y viene otro y le quiere quitar abruptamente el objeto, entonces interviene la maestra o el profe y le dice, no, no, así no, pedíselo al amiguito. O hay que compartir, prestemos el juguete. Bueno, ese compartir significa no estás solito, hay otros niños que están compartiendo con vos, ¿verdad? Entonces, es un proceso paulatino de descentramiento. Y acuérdense que también surge la conciencia moral, el super yo, ¿se acuerdan de todo eso? Cuando se resuelve la etapa edípica. ¿Y cuándo se resuelve? A esta edad, a los 5 o 6 años. ¿Se acuerdan? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense qué potente, qué importante que es esta etapa de la vida, ¿verdad? Para vivirla plenamente, para que haya mucho juego, para que haya muchas infancias con derechos cuidados, no vulnerados, para justamente, para propiciar un desarrollo psicoevolutivo saludable, ¿no? Y ahí los adultos tenemos mucha responsabilidad. Bien, voy a compartir entonces el videíto que nos va a permitir ilustrar lo que acabo de explicar. Díganme si lo ven. Sí, profe. Sí, está bien. Sí, sí. Uy, perdón, bien, vamos con el estadio entonces de 2 a 4, perdón, de 2 a 7 años. ¿Te has preguntado cómo aprenden los niños que se encuentran en el estado preoperacional según Piaget? Seguro que sí. Para comprender este estadio, primero es indispensable conocer que esta etapa se extiende aproximadamente desde los 2 a 7 años. El estadio preoperacional se subdivide en dos subestadios. Para comprender el mismo, hemos tomado dos ejemplos, el de una niña de 2 años y el de una de 6. En este subestadio, los niños pueden usar símbolos. Perdón, chicos, como verán, es un subestadio muy amplio, entre 2 y 7 años. Son 5 años de vida que pasa de todo. Por eso no se lo puede analizar de una. Hay que sí o sí a los fines pedagógicos o didácticos dividirlo en dos, ¿no? No es lo mismo lo que le pasa a una niña de 2 años que a una niña de 6. Entonces, para comprender mejor el desarrollo, Piaget lo divide en dos. Pero fíjense lo que pasa a los 2 años. O representaciones Aparece la mentales, representación mental. como palabras, números o imágenes a las que les han Símbolo. dado significado. ¿Qué es eso? ¿La mami es eso? Así, los infantes pueden reconocer, recordar y entender a las personas, objetos y situaciones que los rodean de manera más sencilla. ¿Y la mami? Vean que el lenguaje es bastante incipiente, es poco claro, pero bueno, por supuesto la familia la entiende. Ella identifica objetos, el papel, que es finito, antes había identificado a la mamá, había simbolizado a la mamá en un pequeño objeto, un cuadrado de plástico. Bueno, para ella eso representaba mamá, ¿verdad? O sea, esta capacidad de simbolizar con objetos o con otros objetos un elemento, en este caso la mano. Además, los niños pueden recordar y pensar en cosas que no están físicamente presentes. Fíjate la palabra que apareció acá. Pensar. Hasta antes de los 2 años, el niño conoce, ¿verdad? Con la inteligencia sensorio-motora. Pero no hay pensamiento porque no puede evocar objetos, porque todavía no tiene la representación mental de los mismos. A partir de ahora, sí, puede recordar o evocar y por ende puede pensar. Pensar no es reflexión profunda acerca de
la filosofía del amor, no tiene que ver con eso. Pensar tiene que ver con evocar. Después, por supuesto, se va complejizando el proceso y podemos reflexionar, podemos analizar, ¿verdad? Pero si antes no pasamos por esto, no vamos a poder nunca lograr la reflexión. ¿Entiendes? Nuevamente, proceso psicoevolutivo, psicogenético, histórico. ¿Dónde está el otro pato? Un pato con... Ahí encontré el pato. En esta etapa pasan de utilizar. ¿Se dan cuenta, chicos? Permanencia del objeto. La nena sabía que había otro pato, no lo estaba viendo, pero ella sabía que estaba, entonces lo pudo buscar. Esto antes de los 2 años no lo puede hacer, porque no hay permanencia de objeto. Balbuceos a una expresión más clara del lenguaje. Andá a saber lo que dijo. Asimismo, en esta función A ver, ese lenguaje a media lengua, la familia seguramente lo entiende, ¿verdad? Porque convive con la niña y fue construyendo el lenguaje en convivencia con ella. Pero evidentemente no es balbuceo, no es tata, mamá, ¿no? Hay un lenguaje que tiene una complejidad mayor que el balbuceo, todavía no es absolutamente claro, ¿eh? Pero la niña se hace entender. los infantes utilizan los símbolos para entender el mundo. Por ejemplo, los niños utilizan los garabatos para representar a gente, casa, coches, nubes y muchos otros aspectos del mundo. Ella está haciendo un señor. Las manos, el cuerpo, las medias. El otro zapato. Fíjense, ¿no? Ese garabato, si a mí no me lo explica la niña, yo no lo entiendo. Pero para ella tiene un sentido. Entonces lo interesante de esta etapa es no anticipar los sentidos y permitirle a la niña o al niño que lo está realizando que le explique el sentido. No sé, cuando trabajen en jardín probablemente los niños le regalen un dibujito que puede ser de estas características. Entonces, suponte que te lo da la nena y te regala, ¿no? Y dices, ¡ay, qué linda la moto que me hiciste! Y la nena te dice, no, ¿qué moto? Yo te dibujé un avión ahí. Claro, qué sé yo. Para ella es un avión. Entonces la estrategia ahí es preguntarle, qué lindo lo que me hiciste, contame qué dibujaste. Y le permitís a ella o a él que te dé el sentido del dibujo, ¿no? Porque el garabato tiene sentido para el que lo hace, porque el que lo hace está haciendo una representación mental de un objeto, que por el momento es este. A medida que vaya complejizándose los esquemas de pensamiento, va a lograr dibujar lo más cercano a la realidad. Y hay unas pruebas que tomamos siempre, un poco para ver la evolución del niño, sobre la imagen corporal, sobre la figura humana, ¿no? El primer garabato va a ser la figura humana, va a ser representada así, y de a poquito va a ir acercándose a la imagen más convencional de la figura humana, reconociendo las partes del cuerpo. Mira cómo agarra la fibra, hace el Los tapón. niños comienzan a usar un tipo de razonamiento primitivo y quieren saber las respuestas a toda clase de preguntas. Es conocida como la etapa del niño preguntón.
pasó? Porque la casa tiene que tener muebles para podernos sentar. Para podernos proteger del frío. Ya estamos en el segundo subestadio de este periodo preoperacional, ¿vieron? Ya la niña es más grande, tendrá 4 o 5 años. Yo creo que esto es un role-playing, porque las preguntas me parece que están muy inducidas, pero quiero igualmente poner el acento en lo siguiente. Fíjate, pregunta, ¿por qué tenemos puertas? ¿Qué le contesta la madre? Para cubrirla del frío, dice. Para cubrirse el frío. Bien, fíjate. Ella le preguntó por qué. Y la mamá le contestó ¿para qué? Porque a esta edad los objetos no se definen por el por qué, sino por el uso, por el para qué. Es una edad donde todavía el pensamiento es justamente anterior a la operación, no hay grandes niveles de conceptualización, por lo tanto, siguen definiendo los objetos por el uso. ¿Por qué hay muebles para sentarnos? ¿Por qué hay puerta para protegernos? ¿Por qué hay colchón para dormir? Siempre es por el uso, o sea, la respuesta es el para qué, no por el por qué. ¿Muy clara? Sí, se Sí, entendió. profe, sí. Ay, porque sentí que me enredé con mi propia lengua. Para dormir cómodos. Porque tenemos que dormir y descansar. Para poder aprender muchas cosas que no conocemos. Para comunicarnos con las demás personas. Para podernos movilizar a cualquier parte. Para que no te aburras. Porque los perritos tienen que tener hogares. Fíjense, algo quiero que poner en valor, chicos. ¿Se acuerdan que Piaget nos decía que esta construcción del conocimiento está muy mediada por el ámbito social y cultural? Porque de hecho somos seres sociales y nacemos en una sociedad y una cultura que nos preexiste. Por lo tanto, esas respuestas que recibe la niña no son respuestas universales, son respuestas bien contextualizadas culturalmente, ¿no? Yo por ahí si me decía la niña, ¿por qué hay puerta? Y yo le había dicho, para salir a jugar. Y la mamá dijo, para protegernos del frío. ¿Entiendes? ¿Qué sé yo? Cada familia, cada contexto va a dar respuestas conforme a su propio acervo cultural, a sus propios conocimientos, ¿sí? Y esto va construyendo justamente los esquemas conceptuales y los conocimientos de cada sujeto. Lo importante acá es primero escuchar al niño, darle respuesta, y no solamente dar respuestas, sino a veces estimularlos con más preguntas. Y a mí se me ocurre que la puerta es para ir a jugar. ¿Y a vos? ¿A qué se te ocurre? ¿Para qué es la puerta? Entonces, usar la pregunta para estimular el pensamiento es fundamental. Fundamental. Afirmaba que los niños preoperacionales aún no son capaces de razonar lógicamente acerca de la causalidad. Sin embargo, esto se contradice a continuación en el video. Hija, come. No quiero. Tienes que comer. Si no comes, no vas a crecer. Pero verás, tienes que comer para que seas una niña muy grande. Si no comes, no tienes la muñequita. Asimismo, ¿Entendió? A esta edad, las relaciones de causalidad todavía el niño no las comprendería. Por ejemplo, ante el hecho de comer, la consecuencia, digamos, ¿cuál es? El crecimiento. A la niña ese argumento no le interesaba, por lo tanto no quería comer. ¿Cuándo accedió
cuando puso en juego o en riesgo algo del orden de su deseo, que era el juguete, ¿verdad? Entonces ahí hay algo del orden de la causalidad. Por eso las docentes que están haciendo este video dicen, está bien, Piaget decía que no había relaciones de causalidad en esta edad, sin embargo acá pasa lo contrario. Porque la causalidad en este caso era, si no comes, te quedás sin juguete. Y ahí la niña accedió y comió. Pero básicamente, a esta edad todavía no se le puede solicitar o pretender que el niño pueda explicar relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, si vos le preguntas a un niño de 5, ¿por qué nieva? No te va a poder seguramente asociar el clima, qué sé yo, la atmósfera, con el copo de nieve. Te va a decir, no sé, porque, o para hacer muñecos de nieve, o para jugar con la nieve. Se lo va a definir por el uso, pero no va a poder establecer relaciones causales. Aún no lo puede establecer. ¿Está bien? ¿Me entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Dentro del estadio preoperacional de Piaget se encuentran aspectos generales como: el primero es la comprensión de las identidades y categorización, dentro del cual los niños comprenden que muchas personas o cosas son las mismas aunque cambien de forma, apariencia o tamaño. ¿En serio? Muy bien. ¿Quiénes son las que están en las fotos? ¿Y las que están aquí? ¿Quiénes son? Esto es bien importante, chicos. En esta etapa, el niño construye categorías donde puede agrupar por criterios similares a los objetos, por forma, por tamaño, por color, por alguna categoría que puede ser animales, frutas, o cosas que se comen, o cosas dulces, cosas saladas, criterios, categorías. Y además puede reconocer algo del orden de la construcción del tiempo. Por eso la niña en la foto podría ver que la mamá era la misma persona, pero en diferentes momentos de la vida. Esto, un niño más pequeño, por supuesto que no lo logra comprender. No significa con esto que pueda entender una niña de 4 o 5 años qué pasó en el siglo XII. No. A lo sumo podrá comprender algo que pasó hace muchos años o hace poquito, ¿no? Estas nociones sí, pero no en clave de siglos o cientos de años, ¿no? A ese nivel no. Pero sí, importantísimo que conforma categorías por algunos criterios comunes, de forma, color, tamaño, ¿no? Mismo pueden distinguir las similitudes y diferencias basándose en criterios como forma y color. Bien. ¿De qué color son los patos? ¿Qué otro color tienen? ¿Qué dice el pato? ¿Me puedes decir los nombres de tus animalitos? ¿Qué es el amorcito? ¿Qué animalito es? ¿Y la campanita qué animalito es? ¿Y cómo hace? Fíjense, la niña de 2 años pudo clasificar por un color, amarillo, y pudo emitir un sonido, que son cualidades del objeto. Y ya, cuando le pidieron otro color, no pudo. Estas niñas son más grandes, ya tienen categoría animales, subcategorías, felinos, caninos, ¿ven? Como medida que va creciendo, va complejizando sus esquemas de conocimiento, va sabiendo más básicamente, y va pudiendo agrupar por categorías comunes y por subcategorías inclusive, ¿no? Identifica perro, gato, colores incluso de gamas, fíjense. ¿Tú sabes los sonidos que hacen ellos? ¿Y quién hace miau miau? Y gau gau. Ya. Los colores. El
elaboran estrategias para sumar contando con los dedos o con otros objetos. Y en el momento en que ingresan a la escuela primaria, los infantes deben haber desarrollado el sentido básico del número. ¿Qué significa que obtuvo o construyó la idea de cardinalidad? Que puede relacionar cantidad de objetos con el número, con la representación simbólica del número. Esta niña tiene 2 años, 3 años, o sea que va a poder, por ahí, reconocer el 5 y 5 objetos. Esto es esperable que lo logre. No va a poder sumar aún, esto lo va a lograr hasta los 5, y si suma a los 5, por supuesto que va a ser apoyándose con objetos. Contará los deditos, contará lápices, contará bolitas, pero todavía no puede hacer una cuenta mental. Ese procedimiento es a partir de, no sé, 7, 8 años. Igual esta niña es re avanzada, ¿eh? Esta podría haber dejado el chicle, ¿no? Bueno, esta niña cuenta hasta los 200, cuenta, es una niña grande, ya tiene noción de secuencia seguida de números, ordinalidad, y además cuenta en orden, 1, 2, 3, 4, 5, no se saltea. Así que bueno, estos son los logros del periodo preoperacional. Bien. ¿No se me durmieron? ¿Están ahí? Estamos. Sí, estamos acá, profe. Estamos, profe. Bien. Preguntas. Inquietudes, dudas. No sé si tiene que ver con los del video, pero yo, por ejemplo, tengo un primito que tiene 4 años, que, o sea, yo, por lo que estamos viendo nosotros de estudios y todo eso, como que lo veo muy atrasado a la edad que tiene. O sea, tiene 4 años y siempre a cada rato como que busca, bueno, en este caso sería mi abuela, que es como la que siempre está con él y le hace todas las mañas. Y yo como que lo veo y digo, o sea, lo primero que se me pasa por la cabeza es que como que mi abuela está haciendo que mi primo en este caso como que se retrase en temas de las etapas, eso de yo y todas esas cosas, yo, super yo. Y Para. sí, No lo desilusionaría, sería. claro, no le deja de desilusionarse. Pará. Entonces vos decís que su aparato psíquico, en sus 3 instancias, todavía no estarían como bien diferenciadas. Está como 4 años. El super yo todavía no llegó. Él tuvo que haber estado, tiene que estar en un estado de yo, digamos, en el sentido de poder reconocer los objetos del mundo exterior, poder aceptar algún límite, poder postergar algún deseo, ¿verdad? 4 años dijimos etapa fálica. Pero, por ejemplo, con respecto al lenguaje, ¿cómo está este niño? No habla casi. De suerte dice No habla. ma y pa y quiero. Bien. Ese es un indicador. Porque a los 4 años es esperable que el lenguaje, como representación simbólica, esté como más estimulado y más desarrollado. No significa que tenga ningún problema, por ahí necesite más estimulación, ¿verdad? Y trayendo lo que trae Fer, quiero poner en valor el lugar del nivel inicial, del jardín de infantes. Hoy cuando charlábamos de estos temas con otros compañeros, incluso mamás, decían que notaban que sus niños venían como medio para atrás, entre comillas, justamente porque les está faltando el estímulo con otros. El lenguaje colectivo, el vínculo, la interacción, y hace 1 año y medio ya. O sea que realmente, no va a ser gratuito para el desarrollo psicoevolutivo del niño esto. Realmente no. Claro. Profe, ¿puedo contar algo? Dale. Bueno, yo trabajo con un nene que tiene 4 años y tiene retraso madurativo.
Ajá. Él tiene retraso madurativo, ya está diagnosticado y todo. Él había dejado los pañales a los 3 años. Bien. Empezó el jardín, bueno, dejó los pañales y con la pandemia los volvió a usar. Porque dejó de ir al jardín, dejó de tener relación con las maestras, dejó de socializar y bueno, los volvió a usar. Qué lástima. Claro, claro. Hay un retroceso. Bien. Habrá que ver también cómo la familia andamia para poder, digamos, que estas cuestiones que son de retraso evolutivo, bueno, no sean tal, digo, seguir acompañando el desarrollo desde la casa, pero sin duda la institución escuela es fundamental. Bueno, y escúchame, Macu, ¿en qué manifiesta este niño retraso madurativo? ¿Cómo lo ven? ¿En qué aparece? Bueno, él tiene 4 años. Yo lo noto mucho porque empecé a trabajar con ellos cuando la hermanita tenía 4 años y él tenía 1 año y medio. La hermanita ahora está por cumplir 7 y él cumplió 4 hace poco. Él no dice ni una sola palabra, dice mamá, papá y nada más. Ah, mira. Por ahí te señala lo que quiere, pero no habla casi nada. Bueno, Y él, fíjate sí, que Marta y Juan trajeron el mismo indicador para marcar el retraso, que es el lenguaje. Los dos dijeron lo mismo. sí. Cuando yo les Él tiene, pregunté, él tiene problemas motores también igual. mira, Él nació así, sí. bien. O sea que hay una cuestión del orden funcional, orgánica. Claro, claro, sí. Bien, bien. Bueno, bueno. Habrá que ver entonces cómo se lo estimula a este niño para desarrollar al máximo posible su inteligencia integral, motora, cognitiva, ¿verdad? Afectivo emocional, y sin duda cuando pueda volver al jardín, eso lo va a ayudar un montón a eso. Bien, bien. Ahí, profe de educación física va a tener bastante herramientas para poder estimularlo también, ¿no? Sí, sí, obvio, yo lo estoy viendo desde ese lado, por eso, lo tomo de ejemplo a él. Está bueno. Bien. Bueno, chicos, hasta acá inteligencia preoperatoria. Hasta acá contenido que entra en el parcial, y hasta acá esta etapa que, para no perder el paralelo que veníamos haciendo con Freud, con Piaget, bueno, Piaget es el, con Erickson, estamos, periodo fálico, ¿verdad? Y complejo de Edipo, a nivel psicosexual. A nivel crisis psicosocial, iniciativa versus vergüenza y duda, ¿se acuerdan? El niño a esta edad, tal como lo dice el mismo video, ¿no? El niño preguntón, que quiere explorar, que busca, que descubre, ¿verdad? Que indaga, versus la culpa que le da, acuérdense, los pensamientos incestuosos por el amor al padre del sexo opuesto, ¿no? Así que bueno, digo, para no ir perdiendo de hilo el paralelo que veníamos haciendo. Bien, ¿alguna inquietud, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo nada, ya me saqué de duda de eso que quería aclarar. Bueno, bueno. Eh, Vieron que entonces hay palabras fuerza, palabras nodales, que tienen que ver con esta teoría psicogenética, el conocimiento como construcción, la experiencia, el error constructivo, el conflicto cognitivo, ¿sí? El pasaje de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Bien. Bueno, chicos, ¿cómo seguimos? La semana que viene va a ser la semana anterior al parcial, así que ahí aprovechen y traigan todas las dudas posibles. Ya tienen que estar como bastante empapados de la teoría, aprovechar ese espacio que vamos a tener para evacuar dudas y bueno, para avanzar. En la semana del 22, 21 de feriado, pero el 22 publicamos el parcial, lo vamos a resolver grupalmente. Van a tener unos días,
E igualmente esa semana tenemos también práctica. Bueno, ¿alguna inquietud? Si no, nos despedimos. ¿Qué autores entraron en el parcial, profe? Freud, Piaget, hasta el periodo preoperatorio, Erickson, hasta esta crisis que acabo de nombrar hoy, Winnicott, Spitz, y ya. Crati no, porque no lo hemos visto todavía, así que no entra en parcial. No en esto, por lo menos cuando en el otro. Ah, dale, gracias. Bueno, más o menos todo lo que vimos, chicos. Yo traté de ir siguiéndoles todos los autores para que cuando llegue a esta instancia estén más o menos armaditos. Bueno chicos, entonces los despido. Si no tenemos más preguntas, les dejo un cariño, cuídense mucho y nos vemos Dios mediante el viernes que viene a decir ya nuestro día y horario. Gracias, profe. Listo. Nos vemos. Chao, profe, buen fin de... Cuídese.